Bueno, hermanos, buenas noches. Una vez más, estamos en directo. A nombre de la Iglesia Bautista Victoria, los saludamos a cada uno de ustedes en una manera muy especial, a todos los hermanos que nos ven. Así que esta noche vamos a hablar de algo muy interesante, algo que tiene que ver obviamente con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, a los que nos están viendo les damos la bienvenida. Y lo que quería siempre reiterar es los consejos que tenemos, ¿no? Que hay que tomar las precauciones que corresponden en esta cuarentena. No hay que salir innecesariamente, hay que lavarse las manos, salir con mascarillas y, y bueno, cuidarse bastante, ¿verdad? Y obviamente tenemos que confiar cada día más en Dios. Muy bien, y también otro consejo que ya hemos reiterado vez tras veces, el hecho de siempre pasar tiempo en oración, leer nuestras Biblias, meditar en las Escrituras. Cuando usted no puede dormir, trate de memorizar versículos de la Biblia. Entonces eso le ayuda, es muy relajante eso. Y también no se olviden nuestros deberes como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya saben cuáles son nuestras responsabilidades que tenemos. Tenemos que asumir ciertas responsabilidades como de nuestro local y otras cosas. Así que eso es lo que les quería decir y estamos saliendo todos los martes a las 8:30 de la noche, los jueves a las 8:30 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Los jóvenes los domingos tienen reunión a las 10 de la noche. Esa es la razón que nosotros nos corrimos para las 11 de la mañana, ¿no? En la mañana tuvieron los jóvenes una bonita reunión y obviamente estamos contentos por ellos. Y también no se olviden, los sábados y los lunes tenemos reunión con misioneros, así que estamos bien activos como iglesia. Y también todas las noches, a las 10 en punto de la noche, estamos orando. Esta noche tenemos que orar por el misionero pastor Carlos Marquina, que está en Tampa, Florida, Estados Unidos. Él y su familia, su esposa, la hermana Maya, sus hijos Sergio y Samuel. Bueno, Sergio ya está casado con Katy, entonces por ellos hay que estar orando, ¿verdad? Hace como unos 7 años atrás estuvieron aquí con nosotros en la iglesia. 7, 6 años, algo así, no recuerdo bien, pero estuvieron predicando en nuestra iglesia una conferencia de familia, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero era un tiempo frío, como en julio parece que vinieron ellos y la pasaron muy mal. Vinieron de una ciudad calurosa a una ciudad súper fría, entonces no estaban tan cómodos. Entonces oremos por ellos, por su trabajo. Pastor Carlos siempre es uno de los que promueve este compañerismo de Misión Posible Internacional, grupo de pastores en Perú, en Venezuela, en diferentes países. Entonces, un pastor muy activo y bien amigo mío. Y también oremos por las familias de la iglesia. Esta noche oremos por don Abelino. Abelino es el más jovencito de la iglesia. Solamente tiene 95 años, si no me equivoco. Así que él se muere porque las reuniones ya empiecen. Se muere porque la cuarentena termine y que luego empiecen los servicios. Así que oremos por don Abelino, su esposa la señora Eliana. Oremos por la salud de ellos, como reitero una vez más, son ya ancianitos y necesitan mucho de nuestras oraciones. Y también por la salvación de sus hijos varones. Tiene como 2 o 3 hijos varones, no recuerdo. Bueno, entonces oremos por don Abelino esta noche y también oremos por nuestros misioneros, ¿no? El sábado anoche tuvimos el placer, el privilegio de conversar con el pastor Renzo y de verdad salimos bastante animados. Siempre que hablamos con un pastor que trabaja en la ventana 1040, con un misionero, siempre nos cambia el enfoque, nos cambia la manera de ver las cosas. Nosotros a veces
vemos las cosas superficialmente, pero ellos la ven desde otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, estemos orando por ellos. Oremos no solamente por Renz, oremos por la hermana Ruth, por la hermana Rebeca, la hermana Sharon y María, etcétera, otros misioneros que conocemos. Entonces eso, muy bien, esta noche los invito a abrir entonces en sus Biblias en el Salmo 91. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y te rogamos que esta noche tomes tu palabra, tomes las escrituras y hables a nuestros corazones. Bendice tu palabra, Señor, y la honra y la gloria sea únicamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 91 no se sabe quién lo escribió, ¿no? Este salmo no tiene un título como los demás, ¿entiende? Entonces, y por lo tanto el autor es desconocido, ¿no? Y comparte algunos temas con el Salmo 90, y algunos piensan que Moisés es el que escribió este salmo. O sea, el autor obviamente del salmo es el Espíritu Santo, es Dios. Estamos hablando acá del escritor, porque muchos salmos los escribió David, ¿no? Y otros los hijos de Asaf, otros Moisés, como por ejemplo el Salmo 90, ¿no? Entonces, y algunos, como les decía, algunos piensan que Moisés fue el escritor, ya que comparte algunos temas y frases de los Salmos 27 y 31. Algunos piensan que el escritor podía haber sido David, ¿no? Por las frases que contiene, como en los Salmos 27 y 31, porque ahí, por ejemplo, vemos algo de su lenguaje de fortalezas y escudos, ¿no? Recuerdan de David, ¿no? Muy bien. Entonces, este salmo, voy a leerlo y luego vamos a desarrollarlo, ¿no? Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, este salmo, vamos a ver a un Dios protector, ¿no? Un Dios que nos protege, ¿entiende? Entonces, el Salmo 91, como reitero una vez más, está lleno de significado, ¿no? Aquí tenemos que entender una cosa, ¿no? Que quien se refugia en Dios y hace de Dios su casa, obviamente está bajo la protección del Todopoderoso. Contrario a lo que muchos pueden pensar, que tener una Biblia abierta en el Salmo 91 les ofrece alguna protección. Entonces eso no es lo que está diciendo. Muchos lo toman como si esto fuera, no sé, una cajita de la buena suerte. Lo único que puede garantizar la protección de Dios es tener una relación personal con Él, ¿no? Porque obviamente, como está empezando ahí, el que vive, el que habita al abrigo de Dios. Entonces está hablando de una acción, el que camina con Dios, a ese obviamente va a proteger. Pero mucha gente, a veces uno va a una casa y bueno, yo he ido a muchas casas y tienen abierto en el Salmo 91,
Y es obvio que esa Biblia no la han leído porque esas 2 páginas nomás están ya amarillas ahí. Las demás hojas están bien blanquitas. Entonces, piensan que eso es un amuleto y de eso no está hablando la Biblia, está hablando de una relación. Pues el que habita, o sea, el que toma esa acción, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿quién va a morar bajo la sombra del Omnipotente? El que habita, dice, bajo él. ¿No? Eso es algo que tenemos que entender, por eso es lo que está diciendo. El que habita el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ve? Entonces, eso es lo que... ¿y habitar qué significa bajo él? Habitar con él, tener confianza en él, andar con él. Eso significa poner en práctica su palabra, ¿verdad? Entonces, eh, algunos piensan que recitar este salmo, o como reitero, tener su Biblia abierta en esta página, que hay un poder místico que va a cambiar la vida y que va a proteger todo, ¿no? Lo que cambiará nuestras vidas para siempre será que uno habite bajo el abrigo del Señor. Entonces hay que hacer al Señor nuestra morada. Nuestra morada debe ser Dios. Eso significa primero, obviamente, poner nuestra fe en Jesús. Y obviamente cuando uno pone su fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y así obviamente uno podrá habitar al abrigo de Dios. Entonces eso tenemos que entender, está hablando promesas para los creyentes, no es una promesa para cualquiera, y además para el creyente que es obediente, porque un creyente puede ser desobediente, vive mal, o no sé, pues un creyente ya ha puesto su fe en Cristo, pero está en desobediencia, no hace lo que dice la Biblia, quiere hacer lo que él quiere imponer sus puntos de vista, no, así no funcionan las cosas. ¿Entiende? Entonces vamos viendo ahí. Primero, en este salmo vemos la confianza que hay que poner en Dios. La confianza en Dios, ¿no? Cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra Altísimo en la Biblia significa el Elión, ¿no? Eso significa en el hebreo Elión o Altísimo, ¿no? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, Dios tiene un lugar secreto para los suyos. ¿Da cuenta? ¿Entiende? Entonces voy a estar leyendo algunos versículos, como el Salmo capítulo 27, versículo 5. Salmos 27, 5, dice así la palabra del Señor. Salmo 27, 5, dice, dice allí, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces ahí está, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Entonces, y en el 31:20 también, Salmo 31:20, dice así la palabra de Dios. Dice, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Entonces ahí está. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo tiene un lugar secreto, o Dios tiene un lugar secreto para los suyos. Es un lugar donde se puede habitar. Aquellos que habitan allí morarán bajo la sombra del Omnipotente, conociendo su protección, su consuelo y su cuidado, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, la sombra del Omnipotente es una expresión el cual implica una gran cercanía. Debemos caminar muy cerca, es como caminar muy cerca con un compañero. No, y cuando caminamos con un compañero, como Dios, obviamente su sombra nos cae a nosotros. Entonces de eso está hablando, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Spurgeon sugería 4 maneras en que la Escritura habla de la sombra del Omnipotente. Ya sabemos, Spurgeon, ¿quién era Spurgeon? Uno de los más grandes predicadores. Se llamaba el príncipe de los predicadores. Él era un inglés, era pastor del Tabernáculo Bautista en Londres, Inglaterra, y obviamente es un gran predicador. Uno lee las predicaciones que tenía, genial, simplemente genial. Entonces Spurgeon sugiere, por ejemplo, lo que les decía, 4 maneras acerca de la sombra del Omnipotente. Por ejemplo, dice, como la sombra de la roca, Isaías 32:2. Ya no vamos a leer, solamente voy a mencionar. La sombra del árbol, Cantar de Cantares 2:3.
la sombra de sus alas, Salmo 63:7, y la sombra de su mano, Isaías 49:2. Ahora también el versículo 2 dice ya, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, esperanza mía, ¿a qué se refiere? El salmista dice, no, porque está caminando delante de Dios o al lado de Dios, el que está caminando en compañerismo con Dios, entonces con confianza podría decir, diré yo al Señor, ¿no? ¿Qué voy a decir al Señor? Esperanza mía, esperanza y castillo mío. Aquel que vive en intimidad con Dios conoce la grandeza de su protección. Dios mismo se convierte en una poderosa esperanza y castillo para el creyente. ¿Entiendes? Eso es castillo mío, mi fortaleza. Y cuando dice mi Dios en quien confiaré, o el Dios en quien confío, dice, esta cercana relación con Dios y todos los beneficios que vienen de ellos son para aquellos que conocen a Dios, no para aquellos que verdaderamente confían en Él. Al mismo tiempo, al haber recibido de su protección, consuelo y cuidado, el creyente le cree a Dios aún más y de manera creciente le conoce a Él como su Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces ahí está. Versículos 1 y 2 vemos la confianza en Dios. El creyente anda con Dios, ha puesto su confianza en Él y por eso puede decir, diré a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En segundo lugar vemos también el compromiso, pero antes de esto también podemos ver esto de la confianza en Dios, un paralelo o otro pasaje en el Nuevo Testamento, por ejemplo. ¿Por qué podemos tener confianza en Dios? Entonces, en el Nuevo Testamento, en el libro a los Romanos, capítulo 8, podemos ver el versículo 28 para adelante, por ejemplo. Voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 8, por ejemplo, perdón, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, mira lo que dice, a los que aman a Dios, a los que caminan con Dios, a los que obedecen a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, por eso, ¿quién tiene confianza en Dios? Aquel que ha puesto su fe en Él, aquel que anda en comunión con Él, y ese tiene la autoridad, o mejor dicho, ese tiene la confianza de decir que esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Entienden? Muy bien. En segundo lugar vemos el compromiso de Dios. Versículos 3 al 10 vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando en el versículo 3, Salmo capítulo 91, versículo 3 para adelante, yo voy a leer hasta el versículo 10. ¿Dónde está? Ya, muy bien. Salmo 91, estamos ahí. Versículos 3 al 10 dice así, Él, ¿no? Él te librará del lazo del cazador. O sea, acá tenemos una serie de compromisos o una serie de promesas que hace a quien camina con Él, al que confía en Él, ¿no? Entonces, Dios protegerá a esas personas que andan con Él, dice, bajo sus alas. Entonces, Dios mismo cuando inspiró este salmo quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que tienen aquellos que confían en Él. En la misma medida Dios revela su fuerza. Él es el escudo que los protege. Cuando dice con sus plumas te cubrirá, obviamente está usando una metáfora. Dios es representado como un ave cubriendo a sus polluelos debajo de sus alas. Así es como lo describió David anteriormente en el Salmo 61:4, por ejemplo. Por ejemplo, algunos ejemplos. El águila, por ejemplo, cuando extiende sus temibles alas sobre sus aguiluchos, es un símbolo maravilloso de poder y gentileza. Entonces, ¿quién se va a meter a arrebatarle los polluelos a un águila? Nadie, ¿no? Entonces, eso más o menos. Y cuando dice escudo y adarga es su verdad, está ilustrando de la protección de Dios, una protección continua con su verdad, representada por el escudo. A menudo un escudo redondo
y un escudo más grande y a menudo rectangular, la adarga, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a ver una serie de promesas. Estamos hablando en segundo lugar del compromiso de Dios, su promesa para aquellos que andan con Él. Entonces dice, primero, Él te librará. ¿Él te librará de qué? Primero dice, del lazo del cazador, ¿no? De las trampas del cazador, de las trampas ocultas, de las trampas de Satanás. Cuando uno anda en la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Uno va a resistir a Satanás. Dice de la peste destructora, o sea, de mortíferas plagas, de plagas mortales, de terror nocturno, o sea, del terror de la noche, de peligros nocturnos, ¿no? O sea, de pánico, de todas esas cosas. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, ¿no? Podemos, a veces nosotros pasamos por situaciones complicadas como las que estamos pasando ahora, y este virus es peligroso no solamente cuando nos ataca físicamente, aún nos ataca psicológicamente. Muchos a veces están psicoseados con esta situación y no pueden dormir, están súper nerviosos y todo eso. Entonces, ¿pero quién protege de todo eso? Dios. ¿Cuándo protege? Cuando uno camina con Él. ¿Y qué es caminar con Él? Digamos, hacer su voluntad, meditar en las Escrituras. Lo que les decían antes, no puedes dormir, entonces empieza a memorizar un pasaje bíblico, empieza a memorizar un salmo, empieza por salmos cortitos, empieza repitiendo, 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 al punto que te olvidas de la preocupación, te olvidas de la psicosis y empieza a invadir el salmo en tu mente. Y por lo tanto, ¿qué está pasando? Te está protegiendo del terror nocturno, ¿verdad? De esos problemas o de esas preocupaciones, de esos afanes. Y también dice, nos protege de la saeta que vuele de día, o de la flecha que vuele de día, o de las flechas lanzadas de día. ¿Y qué son las flechas? ¿Quién lanza flechas? ¿Quién lanza dardos malignos? Satanás. Efesios capítulo 6. Y Efesios capítulo 6 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ve? Entonces a ellos es a quien protege el Señor. De eso es lo que está tratando. Entonces Salmo 91 está hablando de una relación, de un caminar, de un andar con el Señor. No está hablando, como decían antes, hay que abrir eso y listo, ya. O muchos tal vez se ponen desafiantes y citan inmediatamente el Salmo 91 y ni obedecen a Dios y todo eso. Entonces no está hablando de eso, está hablando de una vida piadosa, dice ahí. Entonces también dice, Él nos liberará de la pestilencia que anda en oscuridad, de la peste que acecha en las sombras, de las plagas que llegan con la oscuridad. También nos va a liberar de la mortandad que en medio del día destruya, la plaga que destruye a mediodía, de los que destruyen a pleno sol, ¿verdad? Entonces también dice, plaga no tocará tu morada, ninguna calamidad tocará tu morada, ni la enfermedad llegará a tu casa. Entonces está diciendo eso. Ahora, con esto, quiero reiterar, no quiere decir que nunca nos va a pasar nada, no, sino lo que yo te quiero reiterar es lo que dice, por ejemplo, el Romanos capítulo 8, ¿verdad? Otra vez voy a leer Romanos capítulo 8, ya en esta ocasión versículos 35 al 39, cuando dice ahí la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿ve? Es tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, podríamos ser perseguidos, todo eso. Pero estas cosas no nos van a vencer, ¿no? Porque Cristo ya venció la muerte, ya venció el pecado. Ya la condenación no nos espera a nosotros, ¿entiendes? Entonces eso. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Muy bien. Estamos viendo en segundo lugar el compromiso de Dios o las promesas de Dios, ¿verdad? Y también versículos 7 y 9 cuando habla, Él te protegerá, dice otra vez el Salmo 91, versículos 7 al 9, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces Él va a cuidar de las calamidades
para que no nos afecten. Los juicios obviamente ya no nos van a tocar, los juicios del juicio final, todo eso, ¿no? Porque nuestra confianza está en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Ahora más que nunca nuestra confianza tiene que crecer en Dios. Ahora, en tercer lugar vamos a ver el cuidado de Dios. Vamos en el Salmo 91, versículos 11 al 14, cuando dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, como te decía, este salmo está lleno de promesas y bendiciones y de protección para aquel que confía en el Señor. No, no necesariamente tenemos que temer el terror nocturno o la pandemia o qué sé yo. No, aquí tenemos que tener más temores a Dios. ¿Entiendes? Dice, no temáis a los hombres que pueden matar, temed más a aquel que puede enviar las almas al infierno, ¿no? Entonces, Dios es mucho más poderoso. ¿Entiendes? Entonces, eh, el versículo 10, como vuelvo a reiterar, dice que ninguna calamidad o ninguna plaga tocará tu morada. Esto no quiere decir que nunca, reitero una vez más, vamos a encontrar dificultades o problemas. Significa que cuando alguien confía en el Señor, aun las cosas malas las acercan más a Dios. Lo que dice Romanos 8:28. Dios dice, Dios lo vuelve lo malo en algo bueno, o sea, para nuestro propio beneficio. Las calamidades más grandes y hasta la propia muerte nos acercan más a la herencia eterna de Cristo Jesús. Claro, al final si nos quitan la vida, simplemente nos vamos con el Señor y ese lugar es mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos ya han fallecido hasta ahora por este problema? Muchos, pero no han sido vencidos por el terror nocturno ni todo eso. Ellos no se lo han llevado, sino el Señor se los ha llevado a su presencia. Y en su presencia están disfrutando de mejores condiciones, de mejores circunstancias, de mejores situaciones. ¿No? Ellos están viendo las calles de oro, están viendo a Dios en su gloria, están viendo cosas que nosotros ni nos imaginamos, están escuchando alabanzas que ni nos imaginamos. Entonces, muy bien, es lo que dice, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que aman al Señor. Entonces, cuando dice en el versículos 11 y 13 que nos va a cuidar con sus ángeles, va a enviar sus ángeles para cuidarnos, nos va a librar de todo mal. Y en cuarto lugar, finalmente vamos a ver la compasión de Dios. Versículos 15 al 16, cuando dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso quiere decir que cuando nosotros le invocamos, él nos va a responder. Acuérdense cuando dice Jeremías 33:3, siempre hemos repetido, clama a mí, dice, y yo te voy a responder. ¿Entiendes? Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Da cuenta? Entonces ahí estamos viendo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios compasivo. Dios responde, Dios nos cuida, Dios bendice a aquellos que hacen de Él su escudo. Él hasta envía a sus ángeles para que nos sirvan. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que entender. Por eso podemos ver la compasión que Él nos tiene. Y aún en esta situación, Él nos cuida. A sus hijos Él nos cuida. Y aquellos que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, creo que no deben desperdiciar ni un momento más, sino hacer la decisión de recibir a Jesús como Salvador personal. En cuanto a la compasión del Señor, cuando dice, me invocará y yo le responderé. Y dice, con Él estaré en la angustia. ¿Quién está en la angustia con nosotros? ¿Acaso no es Dios? Dios está más cerca de nosotros en la angustia. Es como esa historia que hemos leído algunas veces, creo que hace tiempo yo leí una historia de un hombre que contaba sus sueños. Y ese hombre hablaba con Jesús y decía que él cuando iba caminando por la playa veía dos huellas, ¿no? Estaba ahí caminando con Jesús. Y las dos huellas, una huella era de él obviamente y la otra huella era de Jesús. Y el hombre se empezó a quejar a Jesús y le dijo, pero cada vez que estoy directo, paso por problemas, solamente veo una huella. Entonces, ¿por qué? Suponiendo que era la huella de él. Y Jesús le responde, no, un ratito, esa no es tu huella, esa es mi huella.
porque yo a ti te llevaba en los brazos, es lo que decía Jesús. Entonces cuando dice, con Él yo estaré en la angustia, ¿ve? Entonces cuando estamos angustiados, Él está más cerca de nosotros y tenemos tantas promesas de Dios. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Y dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces ahí está. Entonces, para ir concretando, hemos visto en esta noche en el Salmo 91, Dios nuestro protector. En primer lugar hemos visto la confianza que debemos poner en Dios. En segundo lugar, hemos visto el compromiso de Dios hacia nosotros, las promesas de Dios que Dios tiene hacia nosotros. En tercer lugar, hemos visto el cuidado de Dios por nosotros. Finalmente, la compasión de Dios hacia nosotros, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, por lo tanto, en esta noche debemos seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. No desmayemos, sigamos orando a Él, sigamos confiando en Él. Amén. Muy bien. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por ser bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes cada vez más a confiar en ti. Tú nos ayudes y tú nos des de tu protección, Señor. Nos cuides y nos guardes. Te pedimos por todas las personas, por todos los hermanos, por todos tus hijos, Padre Celestial, que en este minuto, Señor, tienen problemas, especialmente con este asunto de la pandemia. Tú pon seguridad en sus vidas. Tú pon, Señor, tu mano poderosa en sus corazones, en los corazones de cada uno de nosotros. Tú ayúdanos, Padre Celestial, y sabemos que tú nunca nos vas a abandonar. Como dice tu palabra, tú vas a estar con nosotros en todo momento, en los momentos de angustia, en cada situación complicada, Señor. Señor, gracias te damos por ser bueno con nosotros y te alabamos por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Estará con nosotros la hermana Rebeca. Dios los bendiga.